Josué capítulo 17. Este estudio lo titulamos La justicia en la repartición de la herencia. Recordemos que estamos en los capítulos del libro de Josué en donde finalmente está Josué ya repartiendo la tierra prometida entre las tribus de Israel. Así de que en ese capítulo se continúa esta descripción de esta distribución y en esta ocasión va a hablar de la tribu de Manasés, el primogénito de Josué. Recordemos que la tribu de Josué se dividió porque tuvo dos hijos y estos eran fueron patriarcas de estas tribus. Así es de que vamos a ver cómo es que se describen los límites, las colindancias de la tierra. Dice el versículo 1, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Así es que en la repartición de la tierra para cada tribu se tuvo en cuenta otorgarles a cada una ciudades por un lado y también aldeas por otro lado, es decir, una combinación que era adecuada, necesaria también para la economía de las sociedades en aquel entonces, en aquel tiempo, que normalmente fueron agrícolas. Y en tiempos de guerra, lo que sucedía era que los campesinos buscaban protección en las ciudades, mientras que en tiempos de cosecha los de las ciudades iban al campo para participar en la actividad de recolección y distribución del producto de la tierra. En este capítulo se mencionan también los límites que son ríos y arroyos, estos elementos fundamentales para la supervivencia de los habitantes en la medida en que eran utilizados para riego, mantenimiento de animales y también para el consumo generalizado de la población. Dice el verso 3, pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, es decir, no tuvo varones, solamente tuvo hijas. Dice los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eliezer y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: el Señor mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Este pasaje nos recuerda la promesa hecha a estas mujeres, a las hijas de Zelofejad. Y esto lo estuvimos analizando, lo estuvimos estudiando en el capítulo 27 del libro de Números. Así es de que, pues bueno, esto se dio debido a la situación de huérfanas y no tener un hermano varón. Desde aquel entonces se habló de este tema. Estas mujeres en aquel entonces se acercaron a Moisés para pedir que les fuera dada esta herencia entre sus hermanos de la tribu de Manasés. Ahora en esta ocasión se acercaron a Josué, igual para recordar aquella promesa, aquello que se habló con Moisés, que en un momento dado se prometió y que legalmente estaba restringido en favor de los varones, de acuerdo a la ley, hasta antes de la consulta que Moisés hizo al Señor en este tema, precisamente por esta petición
de las hijas de Zelofejad. Vamos a recordar esto en el capítulo 27, ahí desde el versículo 1, dice: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales era Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré. Recuerdan que murieron aquellos que se unieron en la rebelión de Coré. Dice: sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Así es de que las hijas de Zelofejad, al presentarse con Moisés, dijeron que su padre había muerto en el desierto y que no se había unido en aquel entonces a aquella rebelión de Coré, cuando finalmente querían ellos que ser, principalmente Coré, ser el sumo sacerdote. Hubo ahí una acción totalmente de rebelión en contra de la voluntad del Señor, y murieron Coré y todos los que le siguieron. Pero dicen estas mujeres: mi padre no estuvo con ellos, no participó de esa rebelión. Pero dice que su padre había muerto en su propio pecado. ¿A qué se refirió? Esto es importante porque estas mujeres están aclarando que Zelofejad murió por el pecado de la rebelión que ocurrió en Cades Barnea. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando Moisés envió a aquellos 10 espías? Junto con muchos del pueblo, se negaron a entrar a la tierra prometida por incredulidad al Señor. No le creyeron al Señor. Al enterarse de que había gigantes, se espantaron, dijeron: no, vamos a morir. Y finalmente Dios decretó que toda aquella generación no entraría a Canaán. Y es ese pecado al que se refirieron estas mujeres, porque dicen que murió en su propio pecado. Así es de que, ¿en qué sentido? Pues bueno, por el pecado, el de incredulidad. Así es que después de que estas mujeres expusieron su petición, pues Moisés consultó al Señor, consultó a Dios en aquel entonces para recibir el mandamiento respectivo. Y aquí se dio una circunstancia de excepción, es decir, de excepción al mandamiento que ya estaba establecido, pero obviamente estamos hablando de que fue Dios mismo quien amplió este mandamiento. No eliminó ni anuló el mandamiento que ya estaba establecido. Dice ahí Números 27, verso 5, dice: y Moisés llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió a Moisés diciendo: dicen bien las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de ésta será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como el Señor mandó a Moisés. Así es de que, bueno, las leyes civiles de hoy en día establecen leyes, establecen claras disposiciones legales en relación a la repartición de las herencias. Y aquí estamos viendo cómo es que desde la Torá, desde aquel entonces, el Señor en su sabiduría, pues bueno, estableció estas reglas que hablan de la justicia en la repartición de la herencia.
la justicia que el Señor siempre estableció en sus leyes. Por eso es importante conocer la ley del Señor. ¿Por qué? Porque de aquí emanan muchísimos principios generales del derecho de las naciones, establecidos por las naciones de hoy en día y que prevalecen y que son principios para siempre, por supuesto. Nada más y nada menos que han sido tomadas precisamente de muchos de ellos de la Torá, de la propia ley de Moisés. Así es de que este conflicto también en su momento fue presentado ante Moisés y Dios confirmó este mandamiento, pero lo complementó, en el sentido de que cuando las hijas de Zelofejad se casaran, lo hicieran con varones de la misma tribu, y así la heredad continuaría bajo el nombre de su padre de ellas. Casos que serían la excepción a la regla general. Por supuesto, estamos viendo que aquí el Señor perfeccionó esta ley. Dice Números 36, verso 1, llegaron los príncipes de los padres de las familias de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: el Señor mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado el Señor a mi Señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las tribus, de otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres. Es decir, aquí están exponiendo una problemática que se daría y con el propósito de ver la solución. Dice, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan. De esa manera iban a estar perdiendo estas herencias, estas tierras. Dice, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato del Señor, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ellas les plazca. Pero en la familia, y aquí está el pero, hay un motivo por el cual el que tendrían que observar. Dice, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Esa era la condición. Dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Verso 9 dice, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como el Señor mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Señor por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así es de que, bueno, esto es importante porque se establece una distribución equitativa, justa, pero también que preservaba tanto la heredad a las tribus ya establecidas. Así es de que a partir de este acontecimiento las mujeres de Israel estarían ya protegidas por estos mandamientos que les estaba asegurando que su heredad permanecería en las tribus de las familias de sus padres. De este pasaje es importante que nosotros aprendamos
bajo toda circunstancia, que debe prevalecer la justicia antes que el derecho. No es lo mismo. Podríamos pensar que es lo mismo el derecho y la justicia, sin embargo, no es así. Eh, la justicia siempre va a estar por encima del derecho. Aunque parezca ilógico en ocasiones, determinadas circunstancias y determinados casos específicos, podemos confirmar que se cumple la ley en un momento dado y sin embargo el cumplimiento de la propia ley, hablando de la ley de los hombres, de las leyes civiles, las leyes penales, etcétera, en las naciones, se cumple la ley, pero muchas veces al cumplirse la ley se comete injusticia. Y aunque son raros los casos, así es. Las leyes de herencia a partir de aquel entonces cambiaron como resultado de esta intervención y después de la consulta de Moisés con el Señor, quien en su justicia siempre va a superar las leyes incluso que el Señor mismo ha establecido. Más bien superar, en lugar de superar, podríamos decir perfeccionar. El Señor perfecciona su propia ley, que fue justo lo que hizo Yeshua. Él en un momento dado lo interrogaban los propios judíos acerca de la ley de Moisés, pero cuando respondía el Señor no solamente daba una interpretación correcta, diferente a cómo lo entendían los judíos religiosos de aquel entonces, sino que además de una interpretación correcta, perfeccionaba la propia ley en sus propias expresiones, en su propia enseñanza, Yeshua. Así es de que él, confirmamos una vez más, así como lo hizo el Padre en su momento con leyes así de esta naturaleza, pues bueno, Yeshua lo hizo también. Es decir, él no vino a cambiar ni a quitar la ley, sino que la perfeccionó. Y esto sucedió con estas 5 mujeres en relación a su derecho, a su heredad. Esto permitió que la herencia no se limitara a la que los esposos obtendrían por propio derecho, sino que se aseguraba o se guardaba la herencia, se prevalecía la herencia en la casa del padre, que podía proclamar por derecho, solo que mediante un varón. Normalmente así era, pero aquí, a partir de este momento, las hijas se casaron con los hijos de sus tíos para que la herencia permaneciera dentro de la tribu de Manasés. Así es de que, pues, algo justo, algo correcto que el Señor estableció en beneficio de estas mujeres. Así es de que, ante lo que sucedió al reclamar ante Josué lo que les había permitido cuando aún vivía Moisés, estaban procurando la seguridad para futuras generaciones de esta tribu que vendrían detrás de ellas. Al cabo, estas mujeres podría decirse que traían las próximas generaciones en sus propios vientres, ¿no? Y ello en un momento dado puede ser un símbolo de la fertilidad tanto de la tierra como del pueblo, ¿sí? Y bueno, las hijas de Zelofejad pueden ser consideradas como ejemplos de mujeres ejemplos de mujeres que luchan en favor de sus propios derechos, pero no de forma egoísta, ¿sí? Y eso es importante también entenderlo, sino por los derechos de las generaciones futuras. Ellas estaban preocupadas por sus descendientes, y esto es muy importante enfocarlo de esa manera. El relato, sin embargo, deja en claro algo muy importante todavía, que es la actitud que manifestó el Señor, lo que el Señor manifestó frente a este derecho, que en un momento dado eran
se podrían considerar como debilitadas las mujeres en el derecho hacia la heredad. Sin embargo, pues el Señor salió en su defensa. El libro de Josué contiene enseñanzas muy importantes acerca de la repartición de la tierra, en donde nosotros aprendemos que desde el comienzo de la formación de una nueva sociedad, como en este caso allá en Canaán, los israelitas dejaron enseñanzas muy importantes para los que en un momento iban a gobernar, también para los sacerdotes, los que serían designados como profetas, para que ellos en un momento dado tuvieran argumentos sólidos para amonestar al pueblo cuando se apartara de los caminos del Señor. Así es de que, pues bueno, continuamos ahí en el verso 7 de Josué, capítulo 17. Dice: y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, iba al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná. Hacia el sur del arroyo, estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son el mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojarlos a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Bueno, quizás llegaron a ser fuertes los israelitas, pero igual no arrojaron al cananeo, sino que vieron el beneficio de recibir tributo. Así es que vemos que se describe nuevamente el hecho de que entre el pueblo de Israel, que fue escogido para formar una nueva sociedad, vivían aún algunos cananeos entre ellos que no pudieron ser sometidos fácilmente y que representaron pues siempre un desafío para el pueblo de Israel. Este desafío implicó que poder lograr que los cananeos que quedaban en la tierra pues asumían la fe del pueblo de Israel. Porque de lo contrario, Israel mismo tendría la tentación, el riesgo de caer en la infidelidad para ir en pos de los dioses que los cananeos aún adoraban. Lo que sucede en este caso específico es que se describe en los versículos 12 y 13 es muy similar a lo mencionado en el capítulo 16, en el capítulo anterior de el libro de Josué. En el verso 10 dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Finalmente Israel sometió a aquellos grupos cananeos, tanto política como económicamente, al tributo laboral, y es decir, a la participación en labores comunales de la misma comunidad que beneficiaran a toda la tribu. Este tipo de tributo ya existía, por supuesto, entre los cananeos, pero ahora estaba enmarcado en la estructura de la autoridad del gobierno del pueblo de Israel, que descansaba, por supuesto, en la fidelidad y obediencia en todas las tribus que tenían para con el Señor. Dice, continuamos ahí en el verso 14, dice: y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora?
En el proceso de la distribución de la tierra, pues bueno, no fue fácil y no fue exento de complicaciones. Siempre sucede estas circunstancias en la repartición de la herencia. Todo, tarde o temprano habría inconformidades. Sin embargo, esta experiencia nos señala que Josué actuó con justicia aplicando la ley de Dios en todos los sentidos para la solución de las inconformidades que surgieron, como en su momento lo hizo Moisés. Esto es justo lo que debemos aprender nosotros en caso de si es que estás involucrado en alguna herencia, pues bueno, recuerda que siempre es necesario atender ese tipo de asuntos observando, recordando la ley del Señor, en donde nosotros vamos seguramente, sin problema, vamos a aplicar la justicia en todo lo que nosotros hagamos. En un momento dado, en este caso, Josué seguramente quizás fue tentado por las propias circunstancias para beneficiar a la tribu de José, porque él pertenecía a la tribu de José. Sin embargo, el temor a Dios, la reverencia que siempre tuvo Josué para con el Señor, le impidió dar esta preferencia a su tribu por encima de otras tribus. Y esto pues es también de reconocerse, ¿no? Dice, continuamos ahí en el verso 15, y Josué le respondió. Aquí va la respuesta de Josué. Dice, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Las razones que argumentaron los integrantes de la tribu de José para hacer sus reclamos fueron prácticamente dos. Primeramente, ellos eran una tribu muy grande, muy numerosa, lo cual era concebido como una bendición del Señor también. Y en ese sentido, el punto es que el punto de vista de Josué, desde la perspectiva de Josué, como lo responde, esto les permitía tener una mano de obra suficiente, porque eran muchos para trabajar la tierra y garantizar la supervivencia y la reproducción de toda la tribu. Y la otra razón que expusieron, que argumentaron los de esta tribu, fue que gran parte del territorio que estaban recibiendo pues aún estaba en manos de los cananeos y que se consideraban enemigos de cuidado por la calidad militar con que contaban. Dice el verso 16, dice, y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Aquí está la respuesta de Josué. Finalmente, esta respuesta consistió en hacerles ver que en las mismas razones que ellos estaban exponiendo para solicitar más tierra y tranquilidad, pues estaba la respuesta al problema. Ellos eran muchos y por lo tanto pues tenían cómo responder al asedio de los cananeos que pudieran ejercer, y por otro lado, como eran muchos, tenían capacidad para desmontar y hacer cultivable una porción de tierra que aún estaba virgen, hablando de los montes. De manera que estos capítulos nos enseñan acerca de la importancia que tiene ejercer una buena mayordomía. Eso es muy importante. Lo que estaba haciendo Josué aquí era ejercer una mayordomía muy responsable. Algunos poseen recursos suficientes para vivir bien, pero aún piden más, quieren más y anhelan acumular más sin aprovechar incluso los recursos que
que ya tienen. Las palabras de Josué tuvieron el sentido de recordar que mayor es el que está con nosotros. Y aunque no menciona el nombre del Señor, sus palabras son muy similares a las palabras de ánimo que Dios le dio a él, precisamente cuando tuvo que enfrentar a los primeros combates por la posesión de Canaán. El Señor le dijo a Josué en su momento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén.